publicados en la prensa, porque lo que hemos tenido es el Ministerio Público mostrándonos, haciendo público el protocolo de necropsia. Pero, sin embargo, una explicación más a conciencia estos términos médicos y que entendamos realmente lo que ha pasado. Antes de que eso ocurra, nos vamos a enlazar vía Skype con Cintia Garreta, que está en Piura. Cintia, ¿cómo estás? Así es, Pamela, buenas tardes. Y faltando menos de 3 horas para que se inicie esta audiencia en la que definitivamente se va a decidir si se envía o no a prisión preventiva a Polo Lórtiga, no se sabe nada del paradero de él. Hemos acudido a su vivienda y nadie nos da razón de él ni de sus 2 menores hijos. Comentarse que pudimos captar la salida de sus 2 hermanos y de 2 hermanos de Paul Olórtiga, quienes en su camino nos han manifestado brevemente que todo se trata de un circo mediático, que Paul hoy sí se presentaría en esta audiencia y además que por inculparlo está peligrando la vida de un inocente. Esas fueron las palabras del hermano de Paul Olórtiga, deslizando de alguna forma que el Paul intentaría atentar contra su vida si es que llegan a culparlo. Comentarte también que el abogado de Paul Olórtiga ha señalado ahora que él nunca ha dicho que se han utilizado 2 cuerpos en la necropsia de Edita Guerrero, como escuchábamos, lo venía manifestando el día de ayer. Entonces, en estos momentos hay gran expectativa por saber lo que va a suceder a las 4 de la tarde. Según lo que ha dicho el hermano, Paul Olórtiga asistirá, pero también lo manifestaron ayer y como vimos, él no se presentó a las 4 de la tarde, Pamela. Muy bien, Cintia, entonces estaremos atentos a tu despacho a esa hora. Lo más probable, porque yo ya lo he dicho aquí, lamentablemente ya se ha hecho a nivel de la opinión pública, ya hay un juicio que se ha hecho, ¿no es cierto? Y ya se sentenció a Paul Olórtiga, claro, que es como esa película, Los Sospechosos Comunes, es el sospechoso principal por ser el esposo de Edita Guerrero, ¿no es cierto? Hay testigos que hablan de que la maltrataba. Yo he señalado aquí, y siendo absolutamente objetiva, no hay ninguna denuncia a nivel de la policía, a nivel de una demuna en el lugar, sobre incidentes previos que advirtieran de esto. Sí, el malestar de Edita manifestado a través de su Facebook en conversaciones con amigas de la infidelidad y del malestar que ella pasó comprensiblemente, pero nada más. Entonces, lo más probable es que esta tarde Paul Olórtiga se vaya a prisión, si es que se pone a derecho, porque hasta ahora no sabemos su paradero, si es que va a la audiencia. En fin, vamos con el tema médico. Estamos con el doctor Alberto Treyes Polo. Él es jefe de la unidad de neurocirugía de la Clínica San Borja. Abre cerebros prácticamente todos los días y si hay una persona indicada para hablar de ese tema es precisamente él. Doctor Treyes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, a tus órdenes. Bien, primero, ¿cómo se logra determinar que una persona muere por aneurisma, que es lo que ha sido descartado por este protocolo de necropsia y los peritos que han hecho la necropsia en el cuerpo de Edita? A ver, primero hay que tener claro que el protocolo de necropsia que se hizo casi a los 90 días después de suceder la muerte. El cuadro clínico de la paciente en mención fue un cuadro clínico típico de un aneurisma cerebral roto. ¿Por qué? Porque cuando el aneurisma se rompe, lo que produce es una hemorragia. La hemorragia puede ser una hemorragia masiva o una hemorragia de poco volumen. En el 70% de las veces, los pacientes sobreviven a este evento. Quiere decir que de 100 pacientes que sufren una hemorragia por un aneurisma que se rompe, 30 mueren casi en el instante. Y 70 pueden llegar a una emergencia. Y uno puede llegar a la emergencia muy despierto y lúcido o muy comprometido o medianamente comprometido. El caso de la señora Guerrero es que llegó quejándose de un dolor muy intenso de cabeza, como que nunca en su vida había tenido un dolor así. De manera absolutamente correcta, los médicos hacen un diagnóstico de sospecha de probable hemorragia subaracnoidea por eventual aneurisma, porque... Esto ocurre, hay que aclararlo, en el hospital público, que es el primer lugar a donde la llevan. Así es, entonces... Y ahí no se hace tomografía, no se hace... Porque no había tomografía en este hospital. Okay. La gran parte de los hospitales públicos de provincia en Perú no tienen tomógrafo. Okay. Entonces se deriva a la paciente a un centro hospitalario privado donde sí había tomógrafo y se le hace una tomografía. En la tomografía que se hace se encuentra hemorragia subaracnoidea con alta sospecha de que sea un aneurisma roto. Entonces
La paciente obviamente se queda porque no se pueden estar trasladando y moviendo estos pacientes una vez que se confirma la sospecha. Y se le indica un segundo examen que se llama angiotomografía, que es un estudio para ver si se encuentra o no un aneurisma cerebral. Entonces, con este estudio hecho, la paciente se queda hospitalizada. ¿Era necesaria una resonancia magnética? No, la resonancia magnética no es el examen de elección para descartar o no un aneurisma en fase aguda. Muy bien. ¿En una tomografía o en un angiotac se puede detectar el tema de la fisura o en realidad no fisura, sino el desplazamiento de la vértebra que menciona el protocolo de necropsia? Así es. Ah, ok. Así es, con harta certeza, porque es sí en la unión atlanto-occipital. Sí se puede visibilizar entonces este desplazamiento, pero los médicos de la clínica Belén no lo mencionan. Porque no existe. No hay el desplazamiento de la vértebra, ¿no es cierto? No. Ok. ¿Cómo sabe usted? ¿Usted no ha tenido acceso, digamos, a los estudios o a la historia clínica? Porque entiendo que abre cerebros todos los días y que por su amplia experiencia... He tenido una copia de la fotografía transversal del estudio de tomografía y no hay eso. No hay. O sea, no hay desplazamiento, no hay fractura de vértebra cervical, no hay nada de esas lesiones. No en la unión atlanto-occipital. Ya. O sea, las primeras vértebras cervicales en la unión con el cráneo están sanas. Están sanas, porque lo que se dice es como que llegó ya con la fisura, el desplazamiento y que se terminó de romper dentro de la clínica y que eso hizo que se ahogara y se muriera ¿no es cierto? Prácticamente de una asfixia. O sea, eso es una fantasía, ¿no? O sea, puede haber una mariposa conduciendo un avión de guerra, posiblemente. Todo es posible, pero eso es casi imposible, porque cuando a alguien por un trauma directo le dañan la unión atlanto-occipital al punto de que eso le va a, digamos, lo va a matar, la persona no llega caminando ni contando que le duele la cabeza, en Glasgow 15, lúcida, perfectamente, digamos, en uso de sus facultades. Y llega con mucho dolor, hay focalidad neurológica, duelen los brazos. Tiene que haber otra sintomatología que ella no la tuvo. Ahora, estas 28 lesiones de las que habla el protocolo de necropsia y que los peritos han dicho producto de golpes propinados antes, ¿no? En la previa a ser llevada al hospital. He leído declaraciones de la madre de Edita que le preguntó a los médicos en la clínica Belén: doctor, ¿y esos moretones que tienen los brazos? Son producto de las colocaciones de las vías venosas. Si usted va a cualquier hospital ahora donde a alguna persona le hayan cambiado más de 3 veces una vía venosa periférica en los brazos, hay equimosis, que son equimosis por la agujita que entra en la vena, en la flexión del brazo o la mano, qué sé yo. Puede ser una manifestación porque lo que a continuación dijo la madre de Edita Guerrero es que los doctores le dijeron, bueno, también son manifestaciones del aneurisma que ha reventado. ¿Puede ser? No. Okay. Si se te rompe un aneurisma en la cabeza, no te puede aparecer un moretón en el brazo. Ni en la pierna, ni en los brazos. Y no creo lógico que alguien le haya dicho una cosa así. Muy bien. Ahora, este tema de las 28 lesiones, una vez más, internas y externas, y la más grave, la luxación del cuello. ¿De dónde sacan esto los peritos si es que la placa que usted ha visto no existe? Esa es una pregunta que habría que hacérsela a los peritos. Y me gustaría que los peritos respondan honestamente si vieron o tuvieron alcance a los estudios de la paciente cuando la paciente estaba viva, que es lo lógico. Tendrían que haber tenido a la vista todo eso previo, porque dice, la causa final de la muerte fue una depresión respiratoria central post-traumatismo vértebromedular cérvico-vulvar. Por favor, en cristiano, ¿qué significa eso? Eso que han dicho ahí es una ensalada de arroz con mango. ¿Ya? Para empezar, está mal dicho. Ya. Las personas que mueren por una hipertensión endocraniana mueren porque finalmente se deprime el bulbo, que es el centro de la respiración. Esta paciente hizo una hemorragia, probablemente por un aneurisma, muy probablemente. El aneurisma no siempre se ve en el primer examen y a veces hay que repetir el examen de angiotomografía o una angiografía convencional 2 semanas después. Aumenta la presión dentro del cráneo si es que se produce un resangrado o un vasoespasmo masivo, que es una complicación que se produce porque se rompe un aneurisma. Y finalmente tú mueres por depresión vulvar. O sea, lo que describieron los médicos, hemorragia subaracnoidea, probablemente por aneurisma, que generó hipertensión y eso te produjo una depresión respiratoria, es verdad. Pero lo que dice el médico forense es una cosa un poquito extraña, por decirlo menos. Yo no quiero descalificar a mis colegas forenses, pero... O sea, esta descripción no corresponde a ningún cuadro que usted haya visto. O sea,
Y yo no conozco a nadie que tenga una subluxación atlanto-occipital ni nada publicado en la literatura de alguien que vaya caminando a una clínica que diga que le duele la cabeza, que le encuentre una hemorragia subaracnoidea probablemente por un aneurisma y esa persona se muera por una subluxación atlanto-occipital al 7º día después de producido el hecho. Eso te puede producir por un choque a alta velocidad y te mueres inmediatamente, pero no 7 días después. No 7 días después. Otro tema que se cuestiona es la atención que recibió en la Clínica Belén. Si los médicos hicieron lo que se debía hacer para atender el cuadro que presentaba Edita. El protocolo de... ¿Qué es lo que manda el protocolo frente a un caso de un aneurisma que reventó? Cuando una persona tiene una cefalea intensa y los médicos sospechan de que puede tratarse de un aneurisma cerebral que se ha roto, lo que corresponde es hacer una tomografía sin contraste. Los médicos lo hicieron. Para confirmar si esta hemorragia se había producido por un aneurisma, hay que pedir o una angiografía convencional o una angiotomografía y en último caso una angioresonancia. Que bueno, no es y el se mejor hizo examen. un angiotac, ¿no? Los médicos dicen que hicieron un Se hizo porque angiotac. fue el estudio que estaba a disposición. Ya. Como ese estudio no confirmó un aneurisma, la paciente tenía que quedarse porque tenía una hemorragia en la clínica para observación, porque 10 a 15 días después había que repetirle el examen para volver a intentar encontrar un aneurisma, que es lo que hacemos en todos los centros del mundo. Entonces, la paciente se quedó en la clínica, se quedó en observación y lamentablemente se deterioró porque la complicación más catastrófica de un aneurisma es que pueda volver a sangrar, se llama resangrado. Y rápidamente el paciente se deteriora, hace hipertensión endocraniana y mueren. ¿Y no hay nada que se pueda hacer? Y no hay mucho que se pueda hacer porque de hecho en este momento O sea, no se entra a operar. Lo que está claro, uno entra a operar cuando encuentra el aneurisma y tiene los recursos necesarios y el material humano y técnico para poder hacer esta cirugía. Entonces, si ellos no encontraron o no vieron un aneurisma categóricamente y no tenían el recurso, no tenían cómo entrar a operar. Si no habían encontrado un aneurisma, porque no siempre que se produce hemorragia por aneurisma se encuentra el aneurisma aún habiéndose roto un aneurisma. A ver, para aclarar, porque ellos finalmente sí encontraron aneurisma porque tanto es así que certifican que muere por el aneurisma que reventó. Lo que no entiendo es, ¿había la posibilidad de una intervención quirúrgica para evitar el daño posterior que usted refiere? Si uno encuentra una hemorragia subaracnoidea y localiza el aneurisma, lo que corresponde hacer si es que las condiciones clínicas del paciente lo ameritan es entrar a una cirugía que se llama en agudo. Nosotros nos hemos dedicado a hacer eso durante muchos años en un hospital público en el Perú y hemos entrenado a neurocirujanos jóvenes a hacerlo. Entonces, se hace la cirugía y lo que evitamos con eso es que la paciente resangre, que fue lo que aparentemente pasó con esta muchacha. Pero si uno no encuentra el aneurisma, no puedes entrar a operar el cerebro alegremente sin saber dónde está un aneurisma. Eso sería una cosa catastrófica. Entonces, el protocolo que, digamos, existe en este momento para el manejo de este problema es que si no se encuentra aneurisma, la paciente se queda hospitalizada, se debe de observar y repetir el examen entre el día 10 y el día 15, porque hay un 85% de las veces se encuentra aneurisma y un 15% de las veces no. Cuando dice si no se encuentra aneurisma es, o sea, ya se sabía que había, pero la localización en el cerebro no se ve, no se puede ver. O sea, se sabe, todos los síntomas dicen es aneurisma, pero es la localización en el cerebro en qué lugar fue el aneurisma. Claro, probablemente este aneurisma por el patrón de hemorragia subaracnoidea asumo que debe haber sido en el polígono de Willis. Ya. Y ¿hay alguna máquina o alguna tecnología especial que permita verlo y que de repente no estaba al 100%? El examen de elección para la hemorragia subaracnoidea es la angiotomografía y la angiografía convencional. Y en este centro hospitalario lo que había era angiotac, entonces se pidió el examen adecuado. Claro, ok. Ahora, cuando no se encuentra aneurisma hay que repetir el examen, sea con una angiografía por cateterismo en la ingle o haciendo una angiotomografía nueva. Pero Edita murió antes de que eso pudiera haberse hecho. Y lamentablemente es el grupo de pacientes que de repente está en ese espacio y es una complicación que no se puede evitar. Regresemos al protocolo de necropsia en el que dice que no hay ninguna señal de aneurisma. Digamos, después de 90 días, como usted bien ha dicho y ha apuntado, se podría ver porque dice que el cuerpo fue conservado en formol y eso ha permitido que los tejidos estén en buenas condiciones para hacer el análisis forense. Siendo absolutamente escrupuloso, hubiera sido interesante
que los médicos forenses a cargo del procedimiento se hayan tomado la molestia de revisar los estudios hechos en la clínica, de tanto la tomografía como la angiotomografía. En la mañana estábamos en otro medio de comunicación y llamó el director del Instituto Médico Legal y hasta donde yo sé no revisaron ni la historia ni la tomografía. Entonces, lo que es preocupante es cómo todo el sistema de comunicación social en el Perú ha crucificado a mis colegas que han hecho su trabajo correctamente hecho y están crucificando al marido que no tiene nada que ver en este cuento. Por lo menos en lo que a mí respecta, esta mujer se ha muerto con una hemorragia subaracnoidea, probablemente por un aneurisma que de repente no se vio bien la primera vez, o de repente estando ahí no lo vieron los que tenían que verlo, pero se murió por una hemorragia subaracnoidea. Una vez más, por eso, digamos, en el análisis forense del cerebro se puede dar a posteriori, después de 90 días, efectivamente el aneurisma. Y yo no soy médico forense, pero debe ser un poquito complicado que 90 días después de fallecido a alguien le hagan un estudio del polígono de Willis y busque un aneurisma. Primero que hay que saber qué se busca y hay que saber dónde lo busco. Y tengo que estar entrenado en buscar eso. Y no todos los aneurismas son grandes. Los aneurismas pueden ser muy pequeños. ¿Pero igual mortales? Igual mortales. Igual mortales. Porque, de hecho, si se rompe un aneurisma de 3 milímetros en un lugar de alta presión, te puede matar igual. Bien. Entonces, y finalmente, el tema de las lesiones, estas 28 lesiones. Usted hacía referencia al empezar esa conversación de que después de 90 días es altamente probable que aparezcan en el cuerpo, digamos, hematomas, manchas, que puedan ser confundidas por médicos especialistas en hacer necropsias. ¿Por golpes producidos por una persona? Cuando hay traumatismos de necesidad mortal, donde hay compromiso, hay daño de estructuras musculares, hay fracturas de hueso, qué sé yo, es posible pesquisar esto. Entonces los pacientes entran a protocolos de estudios forenses muy rígidos y se tienen que hacer con personas tremendamente entrenadas en esto. Yo asumo que nuestro sistema legal debe tener los más grandes expertos en el estudio de estas cosas. Lo que me parece a mí raro es cómo todos los médicos que vieron a la paciente desde que llegó a la emergencia en el hospital público hasta los médicos que la vieron finalmente en el lugar donde falleció, ninguno reporta evidencia exterior de traumas tan graves que te pueden producir la muerte. Importante punto, porque eso es algo que yo me preguntaba también. Si hay una cantidad de lesiones importantes como esta que describe el protocolo, ¿tendría que aparecer en la historia clínica de la paciente? Lógico. Al llegar figuran hematomas, lesiones y hacer la descripción como cuando uno lleva, y hay que salvando las diferencias, pero para hacerlo, digamos, en buen cristiano y claro, cuando uno lleva su carro al taller para el mantenimiento, inmediatamente te hacen un peritaje ahí y te marcan hasta la mínima rayita en la puerta para que quede constancia, así entró y así te lo entregamos. Normalmente, además de eso, en los hospitales públicos y en todos los centros hospitalarios existen policías, donde ante la evidencia de una agresión por arma de fuego, arma blanca o agresión física por terceros, se reporta inmediatamente y es obligación de los médicos reportarlo. Entonces, dudo mucho que todo el sistema médico de emergencia del hospital de Piura no haya reportado eso a la policía afuera si había una evidencia tan clara de una golpiza a esta pobre mujer, ¿no? Que yo no, en verdad, cada vez lo veo más difícil. Doctor, ha sido muy ilustrativo de verdad conversar con usted esta tarde. Entiendo que acá hay mucho apasionamiento en el tema y nosotros los periodistas lo que tenemos que hacer es ponernos detrás, recoger análisis de quienes entienden del tema para llegar finalmente a la verdad, que es lo que queremos todos. Muchas gracias, un placer. A sus órdenes cuando guste. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos.